La siguiente nación que Isaías presenta en el desfile hacia su destrucción es Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Vemos que Dios está cabalgando, no en un caballo blanco como lo presenta Apocalipsis, sino en una nube, porque todo el universo está al servicio de Dios. Dios reina en la naturaleza, por ejemplo, en los animales, también en los cielos, en la tierra. Los ángeles le obedecen, los animales, las hormigas, todos obedecen a Dios. El único ser que tiene problemas con la obediencia, al parecer, es el corazón humano. Pero es la decisión individual. Cada quien debe decidir obedecer o rechazar a Dios. Pero vemos a un Dios que va montado sobre una nube contra Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era una nación idólatra. Y dice acá los versos 1 a 3: los ídolos de Egipto temblarán delante de Dios. Desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, dice Dios, y cada uno peleará contra su hermano, contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo, dice acá. Los egipcios debían pagar por todos sus pecados. Ellos habían hecho daño no solamente al pueblo de Dios, sino a muchas naciones más. Y Egipto había recibido mucha luz y sin embargo la había rechazado en todas las épocas cuando Dios se revelaba. Por eso dice acá el verso 4: entregaré a Egipto en manos de un amo duro y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice Jehová de los ejércitos. Este verso puede hacer sin duda alusión a los asirios, que también pusieron jaque a Egipto a mediados del siglo séptimo. No olvidemos que Asiria llegó a ser un gran imperio que por supuesto después también fue destruida, como lo veremos más adelante. Al rechazar a Dios, en dos ocasiones los egipcios terminaron cosechando su mal proceder. Siempre estamos gobernados por un poder, ya sea el de Cristo o el de su enemigo. Cuando escogemos vivir separados de Dios, inevitablemente cosechamos sufrimiento y destrucción. En aquel tiempo habrán 5 ciudades, dice ahora el verso 18, 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y lloren por Jehová de los ejércitos. Qué versículo tan esperanzador. Todo sufrimiento trae resultados positivos en las personas. Los castigos de Dios a Egipto por medio de Asiria lograrían que muchos buscaran auxilio en Dios. Isaías predice un tiempo en que Egipto llegaría a recibir el conocimiento del verdadero Dios. Aprender el idioma de Canaán quiere decir que ellos buscarían no solamente a Dios, sino que tendrían acceso a través del idioma para ellos mismos leer los escritos de Moisés que él había escrito para todo el mundo. También nos dice el verso 19 que en aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Jehová junto a su frontera. Es decir, los egipcios que se tornarían a Dios le alabarían yendo a Jerusalén, pero también en su misma tierra. Por causa de la persecución asiria y más adelante por la babilónica, sabemos que muchos judíos después también huyeron a Egipto y por supuesto ellos llevaron sus hábitos religiosos y más tarde se levantaron 2 templos hebreos allí en Egipto, uno en Elefantina y el otro en Leontópolis, cerca de Memphis, en la región del Delta, construido en respuesta al pedido de Onías a Ptolomeo Filómetor y Cleopatra en torno al año 150 antes de Cristo. O sea, Isaías nos está hablando acá de que de cierto modo Dios siempre se da a conocer a las naciones. Nos damos cuenta que ningún país es destruido sin que antes tenga el conocimiento de Dios. Es decir, un país es condenado no cuando ignora su mal proceder, sino cuando rechaza deliberadamente el llamado que Dios le hace. Isaías termina dando una profecía en la que tanto Egipto, Asiria y Judá terminarían unidos adorando a Dios en los versos 23 y 24. Pues qué hermoso hubiera sido que esto se haya cumplido. Como bien sabemos, esta profecía condicional en verdad no se cumplió.
El profeta Isaías previó un tiempo cuando el mundo se volvería a Jehová y le serviría por medio de la predicación de Israel. Sin embargo, como consecuencia del fracaso israelita, esta profecía condicional no pudo cumplirse. Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, por supuesto, todas las naciones de la tierra habrían compartido sus bendiciones, pero el corazón de aquellos a quienes había sido confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes les rodeaban. Los paganos llegaron a ser considerados más bien como estando fuera del alcance de su misericordia. Más bien, en lugar de aproximarse a los pecadores, se alejaron de ellos y así se les privó la luz y la verdad a todas esas naciones. Pero Dios de todas formas buscó otros mecanismos para darse a conocer y porque Dios siempre logra sus propósitos. Pero Dios quiere, mi amigo, lograr sus metas a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia. Entonces no podemos fallar, porque cuando la iglesia falla con su deber, las naciones se sumergen cada vez más en la ignorancia, en el error, la superstición, la maldad. La destrucción de esas naciones fue porque Israel falló en su tarea. Ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí. Tenemos el deber de compartir al mundo las verdades del Evangelio y sin embargo pareciera que vamos por el mismo camino que la iglesia del Antiguo Testamento. Actualmente hay apenas un escaso espíritu misionero en nosotros. Nos cuesta compartir a Dios con otras personas. Cada vez es más escasa la participación en el evangelismo de parte de nosotros, que nos consideramos pueblo de Dios. Oremos para que Dios mande obreros a su viña, pero especialmente oremos para que esos obreros seamos nosotros. Que Dios te bendiga.